Hola, muy buenas a todos y a todas. Vamos a empezar ya a trabajar el tema de una metodología sintética a priori. Encantado de que estéis aquí. Me sorprende que os haya interesado este tema porque no es un tema muy tratado, que digamos. Y es un tema que de hecho no hay ningún manual de ello, ni ningún artículo que lo explique de forma sistemática o que lo investigue de forma sistemática. Así que bueno, estamos un poco trabajando una cosa que está casi en la edad de piedra. Al menos a nivel de sistematicidad, ¿vale? De este tratamiento. Bueno, yo quería tratar la metodología sintética a priori. Que bueno, a mi parecer, ¿vale? Como gancho para el vídeo, sin una metodología tal, la filosofía podría relegarse directamente a comentarios de texto o comentarios de las ciencias empíricas. Entonces, si no queremos relegar a eso la filosofía, es de suma importancia que nos entremos en el barro, ¿no? En este tema. Entremos en el barro de cómo deberíamos elaborar una metodología sintética a priori. Bueno, empezamos ya a tratar el tema con una definición preliminar, una definición que nos servirá para dirigir ¿vale? Para saber hacia dónde dirigir nuestra investigación. Y bueno, una metodología sintética a priori, por definición de los términos, es una metodología que pretende obtener nuevos conocimientos, porque es sintética, y pretende hacerlo sin recurrir al ámbito empírico. ¿Por qué? Porque es a priori, efectivamente. ¿Vale? Cabe decir, después de decir esta definición, que en este vídeo se presupondrán ciertos conocimientos de Kant, ¿vale? Y de la filosofía en general. Pero espero, es un tema bastante duro de roer, pero espero que no sea lo suficientemente poco divulgativo mi vídeo como para que se abandone por dificultad. Bueno, en todo caso, esta sería nuestra definición preliminar. Bueno, ¿por qué es importante el método sintético a priori? ¿Vale? Y aquí vamos a temas de suma importancia. Bueno, primero de todo, un tema que en verdad a mí no me interesa tanto, es relacionado con el ámbito de las matemáticas. Bueno, en la medida en que consideremos las proposiciones matemáticas como proposiciones sintéticas a priori, vamos a tener que concluir que la elaboración de las matemáticas, su desarrollo necesita de una metodología sintética a priori. Y bueno, diréis, ¿y por qué son las proposiciones matemáticas sintéticas a priori? Son sintéticas, bueno, esto ya digo, no lo defiende todo el mundo, ya veremos después quién exactamente lo defiende, pero son sintéticas porque nos permite, ¿vale? Un teorema matemático es resultado de una serie de juicios sintéticos, no son juicios analíticos que desglosen un concepto o que deriven cosas meramente mediante leyes lógicas, ¿vale? Es decir, no estamos defendiendo aquí un logicismo, que se dice. Las matemáticas no son reducibles a la lógica. Por ello, sus proposiciones, o al menos gran parte de ellas, deben ser sintéticas. Y son a priori, ¿por qué? Porque las matemáticas no son una ciencia empírica. No me voy a entretener aquí a justificar por qué. Bueno, y desde una perspectiva más general, que es la que me interesa más a mí, si nosotros queremos que la filosofía fundamente el sistema de la experiencia humana, el sistema del conocimiento, ¿vale? Que esto es una tarea de la filosofía que se ha abandonado, podemos decir actualmente, a efectos prácticos, se ha abandonado, porque al final la filosofía sistemática en gran parte se ha abandonado, bueno, en su mayor parte. Entonces, bueno, pero si pretendemos igualmente seguir por esta vía y rescatar la filosofía ponerla en el lugar en el que un día estuvo, bueno, pues tenemos que asumir que necesitaremos una metodología sintética a priori. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si nosotros queremos explicar la experiencia humana, no podemos hacerlo mediante la experiencia, porque entonces el fundamento supondría lo fundamentado. Es decir, lo que explicaría la experiencia sería experiencia misma, y esto es imposible. Por ello, lo que tenemos que hacer es ir a un ámbito a priori, es decir, a explicar la experiencia de forma a priori. ¿Y por qué sintético? Porque la metodología es sintética a priori. Bueno, pues porque queremos obtener conocimientos nuevos, ¿no? No queremos simplemente partir de definiciones y, lógico-formalmente, ir derivando cosas analíticas de esas definiciones. Bueno, la primera parte de este interés, que son el de las matemáticas, lo ha tratado concretamente el intuicionismo, o más en general el constructivismo matemático, ¿vale? Que el constructivismo matemático, bueno, tiene diversos autores, es un tema muy amplio,
¿vale? Pero que aquí solo nos centraremos, y de forma escueta, porque como digo, no es el tema que más me interesa, en Brouwer, que desarrolló el intuicionismo en los años 20 del siglo pasado. Bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, pues que la segunda parte de este interés, que es decir, el proyecto general de la filosofía, lo ha tratado en concreto la filosofía trascendental, y en concreto Kant y Fichte. Y es a los que recurriremos para ver qué podemos decir de esta metodología, cómo podemos construir, elaborar esta metodología de forma sistemática y aplicarla para hacer filosofía. Bueno, pues, perdón, empezamos ya, después de esta introducción, a buscar estos elementos, que es lo que nos interesa en este vídeo, ¿vale? Y bueno, pues encantado de que me acompañéis. Bueno, primero de todo, con Kant tenemos la iniciación, como muchos sabéis, de la filosofía trascendental, ¿vale? Con la crítica de la razón pura, de alguna forma, bueno, claro, no inmediatamente, pero se funda la filosofía trascendental, tal y como se conoció. Es cierto que le faltaron unos años para que se diera a conocer como de forma rigurosa, y le faltó algún lector como Reinhold para que eso fuera efectivo. Pero en todo caso, es el iniciador de esta filosofía y tiene como pretensión, entre otras cosas, la crítica de la razón pura, parar los pies a la metafísica tradicional, ¿vale? Bueno, aquí al final lo que yo quería defender respecto a la crítica de la razón pura es que es, entre otras cosas, un ataque, ¿vale? Una ofensiva directa hacia el formalismo, que es identificado aquí con el dogmatismo y con la metafísica tradicional. El formalismo lo que haría es, a partir de definiciones que son, en principio, arbitrarias, ¿vale? Queremos operar con ello mediante leyes lógicas, ¿vale? Partimos de unos axiomas y de unas definiciones y vamos derivando lógico-formalmente ciertas proposiciones. Estas proposiciones, la metafísica cree que pueden indicarnos cosas de la realidad, cosas del mundo empírico, cosas intuitivas, es decir, a las que podemos acceder mediante intuición de algún modo. Bueno, pues esto, nos dirá Kant, es imposible. Y esto lo fundamenta de la siguiente manera. Bueno, nosotros tenemos dos facultades que son entendimiento, tenemos más, pero quiero decir, entendimiento y sensibilidad, que están divididas de forma heterogénea. Hay una heterogeneidad, contrariamente a lo que defendía, por ejemplo, la tradición wolffiana o de Leibniz, que son o sea, wolffiana y de Leibniz, que son más o menos la misma en aquella época, ¿no? En Alemania. Así pues, si nosotros queremos operar meramente con el entendimiento, esta es la idea, no podemos llegar a conclusiones de la sensibilidad. Si nosotros no incluimos elementos intuitivos en este razonar, estaremos haciendo juicios analíticos. Los juicios sintéticos, al final, nos dicen algo nuevo. Necesitan de un contenido con el que operar y que nos diga, es decir, que nos diga algo nuevo del sujeto sobre el que estamos investigando. La gracia de los juicios analíticos es, y desgracia, evidentemente, es que simplemente nos dice una característica del concepto que ya presuponíamos. Los juicios sintéticos no. Los juicios sintéticos, mediante dos, por ejemplo, proposiciones diferentes, o mediante una proposición puede ser, si queréis también, una experimentación, ¿vale? O sea, este cuerpo cae aquí a esta velocidad y lo voy probando. Este cuerpo cae a esta velocidad. Entonces, concluyo, bueno, pues probablemente este cuerpo, si lo vuelvo a tirar, caerá a esta velocidad. Esta proposición no es un juicio analítico porque no está contenido en el concepto de cuerpo. En cambio, el hecho de que el cuerpo es extenso sí que es un juicio analítico, porque está en el mismo concepto de cuerpo, ¿vale? Entonces, la gracia de los juicios sintéticos, contrariamente a los analíticos, es que nos permite obtener conocimiento nuevo, ¿no? Bueno, pues la metafísica lo que habría hecho es, y el formalismo en general, es partir de definiciones formales, simplemente, sin recurrir a nada intuitivo, y decirnos cosas de la realidad de forma especulativa, ¿no? Es una especulación pura y dura. Bueno, pues esto Kant nos dice es imposible. La filosofía, en cambio, debe pretender llegar a las proposiciones sintéticas a priori.
aquellas proposiciones que efectivamente sí que puede llegarse a priori, ¿vale? A priori y de forma sintética, es decir, operando con algo de la intuición. Bueno, esta idea la vemos muy bien plasmada en las matemáticas en Kant, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, vemos en las matemáticas que en último término se está operando con una intuición pura. Las únicas, de hecho, intuiciones puras que reconoce Kant, que son el espacio y el tiempo. La aritmética, cuando opera, construye, ¿vale? Eso es importante. Construye, como decía el constructivismo matemático. Construye esos objetos matemáticos que esa construcción, digamos, su última base siempre es un elemento intuitivo. Y esto forma parte de nuestra operatividad, ¿vale? Lo que nos permite la intuición pura del tiempo. Nosotros la podemos seccionar, la podemos individualizar, ¿vale? Etcétera. Entonces, mediante esas operaciones, operamos con una intuición pura. Introducimos en la serie de razonamientos un elemento intuitivo. Lo mismo pasa con la geometría y la intuición pura del espacio. Bueno, lo que pasa aquí es que Kant, en verdad, no explicó de forma sistemática cómo una metodología tal podía aplicarse en general a la filosofía. Se me puede criticar si queréis, me podéis decir, bueno, en este apartado se dice tal, se dice cual. Bueno, yo lo que aquí defenderé, y evidentemente no puedo enseñar, o sea, no lo voy a hacer a modo de paper, no voy a hacer todas las referencias, pero mi conclusión aquí es que Kant no defiende de forma sistemática una metodología sintético a priori, no la explica de forma sistemática, de tal modo que da unos esbozos por aquí, unos esbozos por allá, pero no nos da la clave de ello. Es cierto que la crítica de la razón pura al final nos remite a un autointeligir, a una forma en la cual el sujeto empírico, nosotros, podemos llegar a desglosar, ¿vale?, las estructuras a priori que al final conforman el sujeto trascendental. ¿Vale? Esta es la idea. Pero claro, el cómo esto es posible, Kant, a mi modo de ver, no lo explica de forma rigurosa. Por otro lado, otra carencia de Kant es que no supo fundamentar la lógica, que no supo explicar de forma sistemática el lugar de la lógica en su sistema. Y bien, si nosotros decimos, ¿por qué podemos preguntarnos, ¿por qué es tan importante que nos diga qué lugar tiene la lógica? Bueno, pues porque al final, si nosotros queremos operar a priorísticamente, ¿vale? Ostras, tiene que haber algo que nos salve de que solo estemos operando mediante leyes lógicas. Porque si solo operamos mediante leyes lógicas, esto es metafísica tradicional, ¿vale? Esto es formalismo puro. Esto es dogmatismo. O sea, no vamos a llegar a ningún sitio de la realidad. Estaremos haciendo juicios analíticos. Simplemente. Claro, es importante saber qué lugar tiene la lógica en nuestro sistema, en nuestra metodología. Bueno, pues Kant, primero de todo, lo que hace es una división de la lógica. La lógica la entiende como, y leo tal cual, la ciencia de las reglas del entendimiento en general. ¿Vale? No, la ciencia de las reglas de la sensibilidad en general es la estética trascendental. ¿Vale? La del entendimiento es la lógica. Pero se subdivide en aquella lógica que trata sobre las reglas absolutamente necesarias, que esto es la lógica formal o general, como dice él, y las lógicas, que son varias, que tratan sobre las reglas de cierta clase de objetos, ¿vale? Y estos son lógicas particulares. Aquí el asunto está en que la lógica trascendental, que trata sobre los conceptos puros del entendimiento, ¿vale?, que trata sobre las categorías, es una lógica particular, porque trata de un objeto concreto, que son los conceptos puros del entendimiento. Claro, en tanto que las categorías están implícitas en todo acto de entender, ¿vale?, en todo juicio, podemos decir que la lógica formal presupone las categorías. Por tanto, presupone cierta lógica trascendental. Bueno, esto podríamos decir, bueno, podemos salvarlo en la medida en que efectivamente esto es así, pero es inevitable, ¿no? Tampoco vamos a darle más vueltas. Estamos aquí intentando buscar
tres pies al gato, ¿no? Bueno, la problemática es más honda, a mi modo de ver. Kant no solo da esta interrelación entre lógica formal y una lógica particular, sino que en la fundamentación de lo que viene a ser esta lógica particular, la lógica trascendental, pone la lógica formal como base. Y la pone de tal modo que no es construida ni fundamentada, sino que simplemente la lógica formal se da como válida. Se da, vamos a decir, las funciones lógicas del juicio nos servirán para llegar a las categorías, para llegar a construir la sistematicidad de las categorías. Claro, estamos presuponiendo primero una lógica formal que no hemos puesto en duda, ¿vale? Que vamos a decir, es válida porque sí. Y no solo eso, sino que estamos diciendo que la lógica formal, al menos según parece, no puede ser construida por nuestra misma metodología, ¿vale? Parece que no se da una respuesta clara de qué lugar tiene la lógica en todo esto. Bueno, como vemos, pues, toda la tarea kantiana en la crítica de la razón pura adolece de ciertas cosas, ¿no? Adolece de ciertas cosas que ya apuntaron, o sea, esto no es que yo sea muy novedoso, ya apuntaron la mayoría de ellas sus discípulos más directos, Reinhold y Fichte. Y por ello, de hecho, vamos a ahora ver a Fichte, porque creo que es la respuesta más evidente y más sistemática a estas problemáticas. Bueno, Fichte, como también muchos sabréis, pretendió hacer un sistema de la filosofía que llamó doctrina de la ciencia, ¿vale? Por si de aquí en adelante lo digo así, para que entendáis a qué me refiero, en el que se partiera de un último fundamento, ¿vale? De un fundamento único, uno solo, ¿vale? De tal modo que no hiciéramos una escisión radical entre filosofía práctica y teórica, no hiciéramos una escisión radical y infundamentada entre entendimiento y sensibilidad, sino que pudiéramos desde un principio único ir derivándolo todo orgánicamente. Claro, ir derivando qué y para qué. Bueno, pues como decíamos al principio, para explicar, para fundamentar el sistema del conocimiento humano, el sistema de la experiencia humana. Él lo dice como el sistema de las representaciones acompañadas por el sentimiento de necesidad. Esto es la experiencia, tanto interna como externa, ¿vale? Eso da igual. Bueno, pues el caso es que este fundamento último, dado que quiere explicar la experiencia, cae fuera de ella, como decíamos también al principio, a modo de avanzadilla. Por tanto, el fundamento último, y esto será importante para después, no es experimentable, no es experiencia, no forma parte de ella. Tiene que ser una deducción que hagamos como condición de posibilidad última de esta experiencia, ¿vale? Bueno, en todo caso, toda esta parafernaria, ¿no? Del fundamento último nos sirve porque nos dice Fichte que la lógica misma no puede ser presupuesta de forma absoluta en su doctrina de la ciencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que partimos de un fundamento último y este fundamento último no puede ser la lógica, ¿vale? Así pues, la doctrina de la ciencia tiene que construir las leyes lógicas, de la lógica formal. Nos dice Fichte, de hecho, que lo que hace la lógica formal es separar, ¿vale? Es obviar el hecho, hacer una abstracción, ¿vale? Del hecho de que cuando nosotros decimos un principio lógico, ¿vale? A es igual a A, por ejemplo, lo que hacemos es eliminar las acciones del yo de significación, ¿vale? Acciones de significación que permiten llegar a ello, ¿vale? Que permiten que A sea igual a A. Y claro, lo importante al final es saber que esas acciones de significación están operando. Y es lo que la lógica formal olvida, o obvia, o aparta, ¿no? Para llegar a un principio universal. Bueno, pues, por ejemplo, en el principio de identidad, A es igual a A, hay diversas cosas que están sucediendo ahí. Claro, Fichte considera que para afirmar A, para decir A, el sujeto debe estar activamente significando A. De una forma, además, que presupone la apercepción trascendental, que explicaba Kant en su crítica de la razón pura.
Es decir, el hecho de que el sujeto se reconoce como tal, como él mismo, como unidad, ¿vale? Que pone una actividad que va poniendo esa A. Y esa actividad que se autorreconoce, ¿vale? Es lo que da la unidad a la A o a la X o a lo que sea, ¿vale? No es que el objeto sea unitario gracias a que el objeto es unitario, sino el objeto es igual a él mismo porque hay una autoactividad del yo que se reconoce, ¿vale? Bueno, complejo, ciertamente. Pero el caso es que la doctrina de la ciencia tendrá, ¿vale? Una de sus tareas es coger estas acciones de significación, ¿vale? Y llevarlas delante, decir, mira lo que está pasando aquí, ¿vale? Y mediante ellas construir la lógica formal, decir, yo voy operando con estas acciones y digo, mira, principio de identidad, principio de no contradicción, ¿vale? Esta es, pues, un planteamiento muy radical, al que, de hecho, y se le hizo esa crítica, le podríamos decir, bueno, pero igualmente, como la lógica formal se aplica en todo acto del entendimiento, tú estás usando la lógica formal, a mí no me engañas, ¿no? Bueno, pues Fichte efectivamente sabía que esto pasaba, y no solo lo sabía, sino que lo contestó de una forma que, bueno, podéis estar más o menos de acuerdo, pero es la siguiente. Yo efectivamente debo usar las leyes de la lógica formal. Ahora bien, la construcción de una lógica, de la lógica formal, de una ley lógica, no es lo mismo que una demostración, no lo hice en estas palabras, ¿vale? Pero yo lo traduzco a lenguaje moderno. No es lo mismo que una demostración acudiendo a la premisa, o sea, es decir, concluyendo que lo que quieres demostrar es ya la premisa. Es decir, supongamos que A es igual a A, por tanto, A es igual a A, ¿vale? Es decir, que estemos presuponiendo lo demostrado de forma total, es decir, que el paso que nos lleva a concluir que A es igual a A es el hecho de que A es igual a A. Esto no es una construcción según Fichte, ¿vale? Nos dice Fichte, efectivamente, yo supongo las leyes de la lógica formal. Pero lo supongo porque es imposible no hacerlo. Porque si no es que no... Bueno, o sea, no es que no podríamos ni pensar. Ahora bien, esta circularidad, nos dice Fichte, es inevitable. Es absolutamente inevitable. Lo que tenemos que hacer es construirlo no solo con esas suposiciones, ¿vale? Y ahora veremos cómo se construye. Pero no solo mediante esas suposiciones, sino lo tenemos que hacer mediante una metodología más general que evidentemente usa leyes formales, pero no solo leyes formales. Esta es la idea. Esta metodología evidentemente es la sintética a priori, ¿vale? Que es lo que queremos buscar aquí. Bueno, pues la doctrina de la ciencia al final tendría, ¿vale? Fichte no lo hizo, ya lo avanzo, ¿vale? Pero tendría que demostrar, mira, esta es toda la lógica formal y efectivamente yo la he presupuesto, pero al final la he construido de forma completa. Bueno, como también muchos sabéis, la filosofía teórica no fue especialmente desarrollada, de hecho no fue desarrollada sistemáticamente por Fichte, ¿vale? No tiene una filosofía de la naturaleza, ni tiene esta construcción de la lógica de forma sistemática, ¿vale? Se centró más en la filosofía práctica, que es lo que más le preocupaba. Pero bueno, en todo caso, sería una tarea que no podemos decir que es imposible si no la intentamos, ¿vale? Bueno, entonces, entrando ya en el tema de cuál es este método general que nos permite construir la lógica. Bueno, este método concreto piensa Fichte, que incluir, por el hecho de ser sintético, la intuición. Pero no nos podemos quedar en una intuición localizada meramente en el ámbito matemático, mediante el tiempo o el espacio, ¿vale? Tenemos que ir más allá. Necesitamos una intuición que opere con básicamente nosotros mismos. Nosotros queremos llegar a las proposiciones sintéticas a priori, que es la estructura de nuestra experiencia. Tenemos que operar con lo que tenemos nosotros. Bueno, nos dice Fichte lo siguiente. Yo, si reflexiono sobre mis representaciones concretas y separo de allí su contenido particular, lo que hago automáticamente es elevar, ¿vale?, a conciencia la acción que soporta esa representación. Importante. Yo intuyo automáticamente, cuando separo la representación concreta, la acción
que soporta, ¿vale? La representación. Entonces, cuando yo, en esta intuición del acto, en esta intuición de la acción, uso, ¿vale? Fijo la acción intuida y hago una construcción con ello, lo que hago es construir un concepto con contenido. Lo que hago es un proceso sintético a priori. Es muy loco, evidentemente, esto, pero es radical como él solo y súper interesante a mi modo de ver. El proyecto de Fichte, al final, ¿qué es? Partiendo del último fundamento, ¿vale? Ir derivando, ir construyendo, ir generando, ir demostrando. Todo esto son sinónimos, ¿vale? Como dice Salvi Turró en su monografía de Fichte. Todas las acciones que se siguen y que van construyendo la estructura de la experiencia, que van construyendo la estructura de la consciencia, que van construyendo, como diría después, la estructura de la intersubjetividad, ¿vale? Y claro, nosotros necesariamente tenemos que ser activos en este proceso. ¿Por qué? Porque necesitamos intuir nuestra propia acción, porque se necesita de ello en la demostración. Entonces, en este proceso es libre, ¿vale? Pero en este proceso no somos libres de que la acción B se siga de la acción A, ¿de acuerdo? O sea, nosotros vamos construyendo los conceptos mediante intuiciones de nuestra acción, ¿vale? Y vamos construyendo conceptos necesarios. O sea, vamos construyendo acciones necesarias. Lo que no es necesario es que yo diga voy a hacer A, ¿vale? voy a mirar esta pared, voy a fijarme en qué está operando en esta pared y tal. Esto yo soy libre de hacerlo. Lo que no soy libre de hacerlo es el proceso que va de una acción a otra y que nos lleva, por el proyecto de Fichte, a la autoconstrucción del espíritu, como se dice. Bueno, a esta intuición, ¿vale? De la propia acción, Fichte le llama intuición intelectual. Es lo que nos permite, efectivamente, el método sintético a priori. Es lo único que nos lo permite. No nos podemos quedar en el tiempo y el espacio. Eso no es satisfactorio. Queda, antes de pasar rápidamente al tema de las matemáticas de Brouwer, la cuestión de decir, bueno, pero ¿por qué yo puedo intuir mi propia acción? ¿Vale? ¿Por qué la acción es intuible, es contenido? ¿Por qué eso se sigue necesariamente de la separación del contenido de mis representaciones? Bueno, yo aquí propongo la demostración que hace Fichte y leo el título del ensayo, ¿vale? En Ensayo de una nueva exposición de la doctrina de la ciencia. La demostración que hace Fichte de la intuición intelectual, yo le digo primigenia, le podéis llamar como queráis, ¿vale? Pero es para distinguirla de las intuiciones intelectuales concretas, que en verdad viene a ser la misma que la primigenia, pero analíticamente yo lo quiero distinguir, ¿vale? Para no liarnos. Bueno, pues nos dice Fichte lo siguiente, ¿vale? O sea, lo que queremos demostrar es lo siguiente, que nosotros podemos intuir nuestra propia acción, ¿no? Bueno, nos dice Fichte lo siguiente. Yo solo puedo ser consciente de algo, ¿vale? En la medida en que me distingo de ese algo. Y pues el ordenador, la pared, me da igual el ejemplo que pongáis. Mirad lo que queráis, ¿vale? Pensad en lo que queráis o sentir lo que queráis. Bueno, lo que queráis no podréis sentirlo seguramente, eso no... Pero ya me entendéis. Que vosotros sabéis distinguirlo de vosotros mismos. Si no, no lo percibiríais como tal. ¿Dónde estaría la separación entre vosotros y ello? No habría separación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya se muestra que la consciencia se desdobla. Toda consciencia se desdobla. ¿Entre qué? Entre sujeto y objeto. ¿Vale? Hay ese desdoblamiento en todo momento. Claro. Entonces, bueno, yo pienso en objeto. El objeto pensado no es lo mismo que el sujeto pensante. Y esto es automático. Ahora bien, ¿cómo sé yo? ¿Cómo digo yo que yo soy el sujeto pensante? ¿Cómo sé yo que yo no soy el objeto pensado? El objeto experimentado. Bueno, porque... Y parece que volvemos otra vez a la misma cosa. Porque yo puedo decir que yo
no soy el objeto tal, pero bueno, pero si yo puedo distinguir el objeto, el sujeto pensante, es porque yo no soy el sujeto pensante. Entonces, claro, ahora soy yo el sujeto que piensa el sujeto pensante. Y lo mismo ahora. O sea, claro, pero entonces yo soy ahora en esta conciencia el sujeto que está pensando, el sujeto pensante del sujeto pensante del objeto pensado. ¿Vale? Y podemos estar así todo el día. Espero no estarlo, la verdad, porque tengo otras cosas que hacer. Pero podemos estar así todo el día ad infinitum. Claro, nos dice Fichte que si la conciencia es posible, ¿vale? Esto tiene que acabar en algún momento. Y ahí vamos al fundamento último. Explicado, bueno, ya en otros vídeos lo explicaremos de forma más extensa, como yoidad, que él dice. Pero bueno, tiene que haber al final, para que esta conciencia de mí sea real, una situación última, un espacio último, vamos a decirle de alguna manera, donde el sujeto y el objeto sean el mismo. ¿Vale? Y esto es una conciencia inmediata, ¿vale? Es, en palabras de Fichte, un ponerse a sí mismo como aquello que pone. ¿Vale? Dice, toda otra conciencia está enlazada a esta y mediatizada por ella. Importantísimo esto. O sea, yo no puedo ser consciente de nada sin este darme a mí mismo. ¿Vale? Sin este yo ser objeto y sujeto a la vez. Esto es una locura, diremos. Efectivamente, seguro que es una locura. O sea, a nivel ahora como lo vimos, ¿no? Pero pensémoslo bien, pensémoslo seriamente. O sea, ¿cuál es la condición última de nuestra conciencia? Porque nuestra conciencia realmente se desdobla. Hay conciencia, o sea, otra opción es decir, no, la conciencia es un engaño y lo que hay es pues hay causas de objetos deterministas en las que yo me creo como sentimiento de tal, pero todo es como una cadena causal que te lleva milimétricamente al siguiente paso y yo creo ser libre, pero no soy libre y yo creo ser consciente, pero la conciencia es un epifenómeno que, ¿vale? Bueno, tienes dos opciones. ¿Quieres creer una o la otra? Bueno, en una, pues ahora mismo no sé por qué estamos actuando como actuamos, porque no nos lo creemos. O sea, no creemos no ser libres. Eso es una realidad como la copa de un pino. Que si quieres hipotecar tu voluntad y decir, vale, pues, bueno, hipotecar, o sea, abandonar y decir, no soy libre. Ah, pero creo serlo, pero no lo soy. Es muy extraño, ¿no? Bueno, en todo caso, sin seguir por estos derroteros, tiene que haber, ¿vale? Tiene que haber esta unidad última. Esta unidad última, y repito, un ponerse a sí mismo como aquello que pone. A esto que no se puede experimentar. ¿Por qué? Porque si se experimenta ya está en este desdoblamiento, ¿vale? Del sujeto y objeto. No puede experimentarse, como decíamos, la experiencia no puede explicarse mediante experiencia. No es experimentable. O sea, olvidaos. Tiene que ser una deducción de condición de posibilidad última de toda experiencia. Pues ponerse a sí mismo como aquello que pone, es justamente lo que permite, lo que mediatiza que yo pueda intuirme a mí mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque me doy a mí mismo. Bueno, así pues, uno de los elementos, ya podemos concluir, de la metodología sintética a priori, ¿cuál es? Pues efectivamente, es necesaria una intuición intelectual. Si queremos hacer una metodología general, ¿eh? Porque, ¿qué otra cosa si no podemos incluir para llegar a juicios sintéticos? Pues efectivamente, no sé, decídmelo vosotros, a lo mejor me descubrís un mundo nuevo, ¿no? Pero hay que ser rigurosos en este sentido, ¿no? Y no pensar que todo esto son elucubraciones locas de filósofos. Porque al final la filosofía, bueno, ha dicho muchas tonterías, pero justamente en la filosofía trascendental no ha dicho muchas, ¿vale? No ha dicho muchas justamente porque se ha mantenido en la sistematicidad una y otra en la finitud del ser humano. Bueno, entonces, una de las características, ¿no?, del elemento un elemento de la metodología sintética a priori es que necesita de la intuición intelectual. Se parte
y así lo demuestra Fichte, de que en toda acción hay un autointuir. Bueno, ya tenemos algo, y ahora yo lo que quería hacer es pasar a explicar un poco el tema matemático de Brouwer. Si nos interesa, podéis marchar, ningún problema. Bueno, podías marchar en cualquier momento, porque somos libres, como nuestra conciencia dice, ¿vale? O sea, cuidado. Y así que nada. Pero bueno, yo de Brouwer simplemente quería decir un par de cosas, o 2 o 3, ¿vale? Y es primero de todo que, bueno, él tiene una concepción de las matemáticas, ya en su tesis doctoral, que es muy, muy, muy extremadamente parecida a la que tiene Kant, ¿vale? A la que tiene Kant, y bueno, Fichte no desarrolló matemáticas, pero podemos suponer que sí, que estaba de acuerdo. O sea, estaba de acuerdo. Con lo que no estaba de acuerdo lo decía, o sea, no se cortaba. Entonces, bueno, nos dice Brouwer, ¿no? Primero de todo, primer principio de las matemáticas, de la naturaleza de las matemáticas, es que las matemáticas no son formales, ¿vale? Esto lo dijo en contra de lo que decía toda la corriente proveniente de Cantor, ¿no? De los conjuntos transfinitos, bueno, y el formalismo, de hecho, coetáneo suyo, con el que se enfrentó de Hilbert. Que al final la batalla históricamente la ha ganado Hilbert, pero bueno, la historia no ha acabado. No, es broma. No es broma, pero no es broma. Bueno, en todo caso, que esto de que las matemáticas no sean formales nos da el hecho de que sean sintéticas, ¿de acuerdo? Eso es lo que asegura, según Brouwer y según toda la filosofía trascendental, de hecho, que Brouwer no estaría dentro de ella, pero asegura la sinteticidad del conocimiento. Por otro lado, las matemáticas son independientes de la experiencia externa y del lenguaje. Es decir, las matemáticas son a priori, efectivamente. Y finalmente, por si no había suficientes parecidos, las matemáticas no están fundadas en la lógica, no hay logicismo, ¿de acuerdo? Al contrario, las matemáticas son mayores, son más grandes que la lógica, de tal modo incluso que la lógica es solo una parte. No sé cuán grande puede ser, pero una parte de las matemáticas. Claro, lo que yo me gustaría defender aquí, ¿vale? Es que si nosotros cogemos el proyecto de fundamentación de las matemáticas intuicionista de Brouwer, podríamos, ¿vale? Si vamos estirando del hilo, esto yo sinceramente no lo voy a hacer porque me interesa más ahora otros temas, ¿vale? Más prácticos, pero podría hacerse quizás en un futuro, cuando tenga 40 años lo hago, ¿vale? Pero ir tirando el hilo para que la filosofía de Brouwer tenga unas premisas mucho más filosófico-generales, vamos a decir, ¿no? Unas premisas que acudan a la naturaleza del conocimiento en general, a la naturaleza de la experiencia en general, de tal modo que la fundamentación de la matemática esté dentro, ¿vale?, de la fundamentación general filosófica del conocimiento. Y esto es al final lo que quiso hacer Kant. O sea, es coger la fundamentación de las matemáticas de Kant y profesionalizarla, que es lo que ya hizo, ¿vale? Porque, por ejemplo, o sea, no entraré aquí en más cosas de este tipo, pero Brouwer parte también de que la matemática opera con una intuición que se nos da de forma innata al que le llama continuo, que viene a ser el tiempo, ¿vale? O sea, es que los parecidos son extremos. O sea, la crítica al argumento ontológico de Kant, de que de lo formal no puedes llegar a algo intuitivo, o sea, es lo mismo, o sea, algo real, es lo mismo que dice Brouwer de que un sistema formal, ¿vale? Que un sistema formal sea consistente, no, da igual. O sea, la consistencia de un sistema formal no nos demuestra su existencia, ¿vale? Consistencia no deriva en existencia, ¿vale? O sea, que no haya contradicción en un sistema formal da lo mismo para la realidad, que es lo contrario a lo que defendía Hilbert y el formalismo. Bueno, los parecidos pues son brutales, ¿vale? Y esa es mi propuesta, ¿no? Que podría fundamentarse el constructivismo en general y el intuicionismo en concreto en esta filosofía trascendental que es constructivista completamente, y lo hemos visto, ¿no? Así pues, bueno, para recapitular un poco, tenemos como conclusiones generales que,
Primero, la metodología kantiana es insuficiente para la formulación de un método sintético a priori. Primero, por no fundamentar la lógica formal, ni, segundo, la escisión entre sensibilidad y entendimiento. ¿Vale? Ahora bien, da el fundamento, bastante acertadamente, de una metodología localizada en las matemáticas, ¿vale? Con la intuición pura del tiempo y el espacio. Segundo, tenemos que el proyecto fichteano, por todo lo que hemos ido viendo, sienta las bases para la consolidación del método. Es decir, yo digo sienta las bases, no quiere decir que aquí ya tengamos todo el método, ¿vale? Tenemos que estar abiertos a que haya más elementos que no se ha dicho en este mismo vídeo, ¿vale? Y es importante estar siempre atentos, ¿no? Y bueno, pues eso. No me enrollo más. Y finalmente tenemos que la matemática intuicionista, ¿vale? Las matemáticas podrían entenderse como una extensión de la metodología filosófica. Y recapitulando también, ¿qué elementos tenemos de la metodología sintética a priori? Intuición intelectual. 2, cuidado, debe ser constructivista, ¿vale? En el sentido de que deducir es generar una construcción y por ello, ¿vale? Por ejemplo, por ello no podemos regirnos por la lógica clásica y hacer reducciones al absurdo que nos lleven de una doble negación a una afirmación, ¿vale? Esto es muy importante también. Sino las demostraciones son construcciones. Si yo quiero demostrar la existencia de algo, tengo que construirlo, ponerlo delante. Como diría Fichte, poner la acción delante mío. El seguido de acciones los tengo que ver, los tengo que construir. Están aquí, ¿vale? No es, como sería imposible tal, entonces tal, ¿vale? Las reducciones al absurdo, cuidado con ellas. Esa es la idea. Y 3, como tercer elemento, aunque aquí no lo hemos fundamentado demasiado, es el siguiente. El objeto de estudio de esta metodología solo pueden ser, dado que son proposiciones sintéticas a priori, la estructura de la experiencia misma. La estructura de la intersubjetividad, ¿vale? Bueno, como argumento rápido, antes de acabar, para este tercer punto de la metodología, bueno, al final, ¿qué podemos decir a priorísticamente si a priori operamos con nuestro propio yo? Pues efectivamente, cosas de nuestro yo y del sujeto trascendental, diría la filosofía trascendental. Bueno, pues eso es al final. ¿Y qué podemos y a qué accedemos? Pues a la estructura de cómo se nos aparecen las cosas. Bueno, pues hasta aquí lo que yo quería deciros. Me he enrollado bastante y yo simplemente espero que esto sea de una mínima utilidad para quien sea. Y bueno, como detalle, bueno, me podéis criticar lo que queráis por comentarios o por correo, lo que queráis. Pero el caso es que esto ha sido una extensión de una ponencia que hice hace muy poco, hace unos días, en un cuarto Congreso Internacional de la Sociedad Portuguesa de Filosofía, ¿vale? Así que, bueno, que vaya bien. Nos vemos.